Estamos de regreso, qué bueno que sigues ahí. El tema de la semana llega a ustedes esta semana gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y sin duda, lo que está trending topic y número uno en nuestras noticias, en nuestros medios, fue la entrevista en exclusiva que dio para Edith Febles, el empresario de los medios de comunicación y dueño del Jet Set, colapsado el pasado 8 de abril, Antonio Espaillat. Una entrevista que fue grabada y que circuló en los medios el pasado miércoles. Entonces, bueno, pues se generó pasión, odio. Los expertos en derecho empezaron a hacer el análisis. Los expertos en comunicación no verbal analizaron sus ojeras, su descuido en la barba, muchísimas cosas. Pero en fin, en general, independientemente de los tiempos, y hablaré de mi opinión un poco más adelante, para ponerlos en contexto, el tema principal fue humanizar al empresario, pues lo que pasó, la catástrofe que nos coloca en el top 5 del mundo de este tipo de situaciones, es que él no es culpable. Fue una catástrofe no natural que obedeció a fallas de una estructura, a un derrumbe de techo, que se va a analizar, que se va a investigar, pero que nunca se va a poder evidenciar una intención o una falta, pues él mismo era asiduo al lugar. Bueno, yo creo que más de las opiniones que han hecho en las redes sociales, entiendo que la estrategia de comunicación que ellos quisieron hacer falló. Eso, no hay duda de eso. Primero se contrató una vocera, el primer video que salió, ahora esta entrevista. Creo que la estrategia ha fallado. Y más de las declaraciones que él dio en la entrevista, yo entiendo que las autoridades deben seguir con la investigación de una manera objetiva. Entiendo que hasta el momento, a pesar de que el populismo pide apreciamiento, lo han hecho bien, porque la investigación está en curso. Habían unas amenazas de distracción de algunos bienes. La Procuraduría hizo lo correcto en paralizar los bienes de las empresas relacionadas. O sea que por esa parte el pueblo puede estar tranquilo. Y bueno, lo que hay que esperar, porque al final ya el hecho ocurrió. Eso no hay forma de evadirlo. Lamentablemente las víctimas están ahí, las autopsias están hechas. Y todo eso es evidencia tanto para el proceso penal como las posibles demandas civiles que se vayan a interponer. Entonces hay que agotar los procesos conforme a la legislación vigente y estoy seguro que la justicia va a dar los resultados. No nos podemos apresurar porque si nos hubiésemos apresurado, eso puede significar que se violente el debido proceso y por una mala práctica, por querer complacer al pueblo en cuanto a populismo, se puede cometer un error en cuanto al proceso jurídico que puede beneficiar entonces a esa parte querellada o demandada en un proceso. Así es, así es. Completamente de acuerdo. Y al final, pues yo pienso que independientemente de que la línea de comunicación, para mí la entrevista fue fuera de tiempo, de timing, él reconoce quiénes son los dueños, o sea, no se ha negado y da la cara y dice estoy aquí. Eso es imposible calcular los daños. Estuve viendo unas declaraciones de algunas de las instituciones vinculadas a la salud, que ahora mismo no recuerdo, que hablaba de que con la muerte de estas 232 personas, más de 400 miembros de esas familias. Bueno, nuestro amigo Eduardo Guzmán, que es gerente general del Consejo Nacional para la Seguridad Social. Exactamente. Entonces, al fallecer... Debemos traer a Eduardo nosotros a una entrevista. Vamos a traer para que le dé un poquito de eso. Eduardo, te he invitado. Y yo sé que lo ves. Además de don Sergio y Sergito, un abrazo. Sergio es un seguidor mío. Es suyo, no. O sea, del programa. Del programa. Entonces, están viendo, ya el gobierno, las instituciones públicas y las privadas, están viendo cómo se va a cubrir en tiempo récord las dificultades que se presenten a las víctimas y familiares de la víctima. Esto es un proceso largo. Este proceso nadie lo quisiera. Mundialmente hay muy pocos. Nosotros debemos ser responsables, esperar y velar por el debido proceso, pero tampoco querer por populismo satanizarlo, porque puede cometerse errores que al final perjudiquen a las víctimas. Vuelvo e insisto, Patricia, lo que pasa es que aquí en este país hay gente que le gusta hacer ruido. Aquí hay ruido que la gente lo que busca es sonar en las redes sociales. Hay otros políticos de la oposición, y tengo que enfocarme en la oposición, que le gusta buscar la manera de que se vea culpable el gobierno. Mira que fueron
algunos comentarios tan desatinados que se habló de que el abogado que puso Antonio Payá era el abogado del presidente. Hermano, es un hombre completamente independiente que daba un servicio al gobierno. Un profesional independiente, y altamente que yo lo calificado, conozco, que yo lo conozco. que aquí todos en Santiago, por lo menos, y ya a que lo nivel conozco país, es muy buen abogado. no solamente que lo conoce, De que prestigio. que eventualmente ha utilizado los servicios de José Luis Polanco. Claro, de prestigio. Sí. Entonces, esos comentarios con relación al caso de... Yo pensé que no íbamos a mencionar más el caso del Yesé. ¿Cómo? Pero esto ya Yo hasta se pensaba que acaba. no se iba a mencionar más aquí en este programa. Y lo digo porque lo dicen ustedes que son abogados, que siga su debido proceso. Es verdad que cayó un tutumpote, pero ese dueño del Yesé, que yo nunca tuve la suerte o la desdicha o la gracia o no sé, de conocerlo, esa persona sí es cierto que en la entrevista dijo algo que a mí sí me consta. Él pudo estar ahí, en la discoteca, porque yo lo llegué a ver. Nunca me invitó a la mesa, es ahí que tuvo un dolorcito. Y lo digo en forma de chanza, porque él siempre estaba ahí con su familia, con sus hermanos, y es verdad. Entonces, una gente que sepa que eso tiene riesgo, no iba a poner su familia y su propia vida en riesgo. Esta es una parte que Sí, yo la compré, yo la compro. Ahora bien, si tú sabías, o si se sabía que habían fallas de construcción, si habían debilidades, eso es lo que hay que investigar, eso tiene que hacerlo la justicia. Verificar si realmente había notificación, porque yo vi que dijeron como que el gobierno nunca lo inspeccionó. O sea, eso fue una forma como de querer excusarse, y ahí estoy con Tomás cuando dice que para que falló en la parte mediática, porque como que quisieron escudarse en algunas cosas. Sí. Y se vio un poco montada, hay que Él se reconocerlo. quiso lavar las Fue un manos. poco montado y como que no. Señores, eso hay que dejarse en la justicia. La Procuraduría, el Ministerio Público, que investiguen si realmente hubo negligencia, y si hubo negligencia, que pague las consecuencias quien tenga que pagarlo. Bueno, Que quién es la compañía, que si son las acciones, que si no son. Ese no es el problema, señores, es un tema de conciencia, pero más que todo, responsabilidad y régimen de consecuencias, como yo siempre lo he dicho. sí, bueno, para ir cerrando con eso, Claro. me gustaría aclarar el tema de Jorge Luis Polanco, que aunque no lo conozco, es un destacado abogado de esta provincia de Santiago, hizo lo propio, encabezaba una comisión en el gobierno Claro. para la recuperación de los bienes y renunció por conflicto de interés. Ahora bien, ese es su cliente y ese es su trabajo, señores. No se puede satanizar a ningún abogado por hacer su trabajo. Y si usted tiene un cliente empresarial por más de 20 años dándole servicio, el día que ocurre un problema con ese cliente, usted como su abogado tiene que darle la cara. Sobre todo porque es abogado y tiene toda la vida siendo abogado y le quedará toda la vida. Los cargos públicos van y vienen. Y por más relación que tenga a nivel personal, él es abogado, punto. Usted defiende al narcotraficante, al empresario, al que necesita el servicio. Vamos a cambiar ese tema. Vamos a hablar de Bueno, la Cámara de esta Cuentas. semana también estuvo Cámara de muy en Cuentas, boga. sí, la Cámara de Sí, la Cuentas. Cámara de Cuentas. Tenemos Pero antes de Cámara de entrar a Cuentas. eso, me gustaría, y sobre todo Robinson, que nos hable un poco de eso, que se criticó mucho unos préstamos que aprobó esta semana el Congreso Nacional, un total de 225 millones de pesos, uno de 100 millones, otro de 75 y otro de 50, principalmente para la mejora de la infraestructura eléctrica, otro para un plan de emergencia de atención de desastre y salud, y otro para infraestructura de salud pública. Y se ha criticado mucho, sobre todo se ha dicho que como que quisieron aprovechar esta etapa de duelo o post Semana Santa para aprobar los préstamos, y la oposición ha criticado eso, y vimos, Robinson, que usted tomó un turno un poco agresivo en el Congreso Nacional defendiendo esos préstamos. Me gustaría que usted nos abunde un poco sobre eso. Desarrolle aquella posición aquí. Desarrolle sin con rodeos. tiempo lo que no me dejaron Porque explicar allá, allá. bueno, yo no lo quería decir porque ese es su congreso. Óiganme algo, señores. Usted está limitado. Lo que allá. pasa es que a mí me toca jugar el papel de que yo fui opositor y ahora soy de gobierno. Bueno, le dio duro a Félix Michel, que estuvo aquí como Ah, invitado. bueno. Lo que pasa es, lo que no se vio en la Cámara es que él, antes de yo hablar, había arremetido contra el gobierno y contra nosotros, porque decirnos en el hemiciclo que nosotros somos sellos gomígrafos, que aprobamos todo, o sea, había que responderle. Y no se trata de eso la dinámica del Congreso Nacional. Lo que a mí me molestó es ver cómo se quiere coger un turno en un Congreso para hacer view.
o para hacer un videíto y grabarlo y decirle que se oponen. Como usted lo cogía del y 16 sabe al por qué- 20. ¿tú sabes por qué? No, ahí está la gran diferencia, Patricia. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estuve en el Congreso junto con Farideh Raful, Elías Báez, Fran Paulino y Agustín Burgos, teníamos un equipo de 5 diputados, liderado por Farideh Raful, que teníamos una oficina de investigación para que todos los casos que veíamos de corrupción, de préstamos, se investigaban y le dábamos seguimiento. Porque el rol de un legislador, como tú decías con el tema de la Cámara de Cuentas, es fiscalizar. O sea, yo no puedo coger un turno simplemente para decir que están endeudando el país sin saber. El rol de un legislador es fiscalizar qué se hace con ese dinero. Y pues a mí me molestó ver que en los turnos anteriores, los diputados de la oposición cogían turnos atacando el gobierno. Y hubo un caso muy particular, que es el caso del compañero, del colega diputado, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, que fue colega mío en el 16-20, y yo recuerdo que él siempre decía que los préstamos eran buenos, pero hoy dijo que los préstamos son malos. Y en mi caso particular, que decía que los préstamos eran malos, hoy digo que soy bueno. Y por eso yo digo que el tema de los diputados, la gente le ha perdido la credibilidad, le ha perdido el respeto, es precisamente por eso. Es como cuando los tránsfugas dicen, Leonel es malo, Danilo es malo, y después entonces se van de un partido al otro. Igual que cuando tú dices, yo soy del PRM y ataco al gobierno, después tú me ves a mí entonces haciendo causa común con el otro como un tránsfuga. Entonces esas son las cosas que yo creo que la población desmerita a los políticos y a los diputados. Pero hablando de préstamos, Exacto, aclárame un poquito mira el tema de los préstamos. Lo primero, cuando llego, me dice Patricia, aprobaron 400 millones de dólares más. Ajá. Así habla la oposición. Aprobaron 175 y 50. 475 y 50. Eso le da 525. ¿Verdad que sí? Exacto. Pero realmente fueron 225 millones de dólares y no fueron préstamos. El primero, que fue el de 400, que no era de 400, es una línea de crédito de 400 millones de dólares, de las cuales ya se habían usado 300, y se aprobó usar los 100 que quedaban pendientes, pero no para tomarlos prestados, para tenerlos disponibles para un caso de desastre, se puedan usar. Pero, por ejemplo, ahí, la pandemia del COVID, hay 100 millones de dólares en fondos, por si acaso sucede un desastre, ya están ahí. O sea, Pero eso fue que se tomó no prestado. genera interés. No genera nada, eso No, no no. genera cuando se coge. Pero párate ahí. Porque eso yo lo entiendo y lo entiende todo el que no está viendo en su casa. Una línea de crédito que tú tienes abierta disponible, que si tú lo necesitas, Claro que sí, se usa. Excelente. Pero es el concepto de esos préstamos donde yo una vez te reclamé tu rol de fiscalizar para desastres. Yo recuerdo que me hizo mucho ruido aquel préstamo que ustedes tomaron, digo ustedes porque tú eres parte de eso, para el tema climatológico y no sé qué, casi le faltó para averiguar si había vida en Marte, para mitigar los riesgos climatológicos, la atmósfera, no sé cuánto. Pues esos son los conceptos por los que se Perfectísimo. toman. Patricia. Ahora, ¿Cuál es el rol de la justifíqueme usted, oposición? diputado mío, primero, si lo lograron liberar, porque es una cosa que está disponible. Mira, Patricia, lo y que hay que segundo, hacer... ¿qué se hizo para No, mitigar ese riesgo climatológico? O sea, justifiquen ustedes, diputados del gobierno, defiendan su gestión, defiendan esos préstamos que ustedes autorizan. Digan dónde está el dinero de los dos. Patricia, yo acabo de decirte, cuando éramos en la oposición, nos tocaba a nosotros verificar el seguimiento. Igual ahora. No es que porque soy del gobierno no debo verificar dónde van esos fondos. Es un rol constitucional que debemos asumir los del gobierno y los de la oposición. ¿Verdad que sí? Pero yo lo que quiero es con esto decir, y decía muy directamente, muy incómodo, es la doble moral que tienen los diputados del PLD y la Fuerza del Pueblo cuando le solicitan al gobierno que le haga obras en sus provincias. Allá yo presenté más de 92 resoluciones en las cuales los diputados de la oposición le piden al presidente de la República que le construya obras en sus provincias. Le piden al presidente que le hagan hospitales, le piden al presidente que le hagan carreteras, le piden al presidente que le hagan polideportivos, le piden al presidente que le hagan traumatológicos, le piden al presidente que hagan acueductos. O sea, le piden de todo. Entonces, le decía, específicamente el caso de un colega diputado de Santiago, todas esas obras se hacen con dinero. Y yo me voy más lejos hoy, porque hay un tema que tiene que ver con las peticiones de la ciudadanía
a través de los diputados, que son muy válidas. Claro. Un diputado representa. Pero señores, si tenemos un déficit presupuestario que se viene arrastrando desde gobiernos anteriores, porque mencionaba que desde el gobierno de Hipólito Mejía, para comenzar el año 2000 hasta el 2024, hemos tenido un incremento en la deuda pública acumulada, un incremento sostenido con el tiempo y con unos porcentajes completamente asombrosos. Y te puedo decir que cuando llegó Leonel Fernández al gobierno de 2004, que Hipólito había dejado una deuda de 9.000 millones de dólares, y Leonel aumenta a 22.000 millones de dólares. Eso es más de un 140% de incremento. Y luego Danilo Medina la aumenta a 44.000 millones de dólares. Eso implica más de un 100% de incremento. Y Luis Abinader, que llega en el 2020 con una pandemia encima, con un gobierno quebrado, un gobierno desfalcado por la corrupción de los gobiernos pasados, del PLD, que todo el mundo sabe que así, entonces lleva hoy un aumento de un 69%. No, y sobre todo las crisis, la pandemia del Y no es COVID, la Grecia de Rusia, Ucrania, claro, el subsidio a los combustibles. Y no es justificando porque no deberíamos tomar préstamos por entonces. Y sobre todo una reforma fiscal que el país, toda la sociedad, todos los sectores estaban conscientes. No, pero estaban conscientes de que es necesaria y no se hizo. O sea que nosotros estamos conscientes de que el gobierno tiene un déficit fiscal muy significativo y lamentablemente hasta que no se haga una reforma fiscal vamos a tener que seguir tomando dinero prestado para cubrir ese déficit presupuestario. Es una realidad económica que la propia oposición lo sabe y la propia oposición firmó un pacto fiscal. Entonces, cuando toca hacer lo que se tiene que hacer, que el presidente tenía la voluntad, entonces todo el mundo se lava las manos. Pero porque bueno. tú tienes, como tú decías, un presupuesto que cada año hay que buscar. Señores, esto es matemática simple. Patricia gana 100,000 pesos mensuales. Oremos. ¿Verdad? Y gasta 120,000 pesos mensuales. Los 20,000 que faltan. Está diciendo que le faltan 20,000 pesos. El esposo se lo da, lo que Vamos a poner el caso clásico. Usted gana 100,000 pesos y gasta 120,000 pesos mensuales. Lo pongo en 100,000 para redondearlo. Señores, todos los meses usted tiene que buscar 20,000 pesos prestados para poder compensar. Entonces, lo pongo así porque así mismo es el gobierno. La única forma de usted hacer un equilibrio, tres maneras. O usted reduce el gasto público, o usted aumenta los ingresos, o usted aplica la modalidad de los préstamos, cogiendo préstamos mes por mes. Es lo que hemos hecho en los gobiernos anteriores. Es lo que hemos hecho en la historia de la República Dominicana desde aquella mala práctica que nos impregnó el expresidente Buenaventura Báez. Para no decir sinvergüenza eso. Por suerte Bueno, tenemos cámara de cuenta nueva para Sí. que entonces auditen todos esos préstamos que está tomando el gobierno del presidente Luis Abinader desde el año 2020. Ya pasó la pandemia y nos recuperamos con números históricos. Patricia, y no vaya te digo, a industria y comercio. Patricia, te O digo a que turismo. hay un déficit presupuestario que todos los años, este año fueron 242,000 millones de pesos para poder equilibrar. Y debo decirte algo, el presidente Abinader, como pocos lo han hecho, se sacrificó. Se sacrificó porque dijo, voy a gobernar y no me voy a reelegir, y modificó la Constitución. Además de eso, está fusionando ministerios, ha fusionado instituciones, ha eliminado instituciones y mandó un memorándum al Congreso para que se eliminaran 50 diputados para seguir reduciendo el gasto público, que terminamos reduciendo 20 diputados. Eso significa que hay una voluntad del gobierno de eficientizar el gasto público. Pero la otra parte es, ¿cuál es la otra parte? Aplicar una reforma fiscal, lo decía Tomás. Nadie quiere reforma fiscal, nadie quiere pagar impuestos, ni el empresario quiere pagar impuestos, ni nadie quiere pagar impuestos, y la oposición entonces se suma a esa campaña antigobierno para decir que había que hacer una reforma para capitalizarlo. Y lo decía Tomás ahorita, no hay forma viable de mantener un gobierno que no sea haciendo un equilibrio. La tercera parte, ¿cuál era? Préstamo. Y como préstamo. hablaba Tomás, entonces, como se están tomando préstamos para poder suplir ese déficit que tenemos, ahora con una nueva Cámara de Cuentas, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué más vamos a hacer? Porque se nos fue el tiempo, entonces vamos a comerciales, tenemos que continuar. No se muevan, que este programa de hoy pique y se extiende.